un segundo. Y porque ahí tenemos los anuncios que vamos de las próximas actividades que vamos a tener. Solamente vamos a enfatizar, hermano, el servicio navideño de hoy. Y quiero que presten atención, hermano, porque es muy importante este anuncio. Todos los domingos nosotros tenemos servicios a las 6 de la tarde. Pero hoy, como vamos a tener servicio de Navidad, no va a ser a las 6 de la tarde, sino que va a ser a las 5 de la tarde. Yo quiero animarle a que todos ustedes vengan, hagan el paso en su horario, hermano, para poder venir y celebrar juntos la Navidad. Esta es una celebración muy importante para la iglesia y quiero animarte a que hagas tu espacio, tu tiempo, para poder venir a esta celebración en esta noche. Y el próximo anuncio que quiero enfatizar, hermano, y quiero que mires, es que el próximo sábado 22 vamos a tener nuestra reunión de hombres. Todos los hombres, hermanos, nos vamos a reunir aquí a las 7 de la noche. Próximo sábado, el sábado 22, a las 7 de la noche, los hombres nos vamos a reunir aquí. Y quiero animar a todos los hombres a que hagan su tiempo también para poder participar con nosotros en esta reunión. Lo que hacemos en la reunión de hombres básicamente es oramos juntos, los unos por los otros, y compartimos, estudiamos la Biblia juntos. Ahora mismo estamos estudiando el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero animarte, es un tiempo de bendición y quiero animarte a que vengas y participes con nosotros también. Quiero invitarte a que ores. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor hable en nuestras vidas a través de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido exaltarte a través de cantos, hemos podido, Señor, adorar tu nombre a través de nuestras ofrendas, hemos podido adorar tu nombre leyendo tu palabra, y por eso, Señor, nosotros, Señor, oh Dios, te damos gracias en este día. Señor, pero ahora queremos rogarte en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien, Señor, hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, lo que más necesitamos en este día es poder oír tu voz a través de la exposición de las Escrituras. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú tengas a bien, Señor, abrir nuestros ojos para poder ver tu gloria, Señor, en tu palabra. Señor, abre nuestros oídos para poder oír tu voz a través de tu palabra. Y danos un corazón entendido en esta mañana, Señor, para entender tu palabra y para aplicarla en nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos interceder delante de ti por First Baptist aquí en Dallas, Señor. Mira al pastor Brian, mientras él predique en esta mañana. Yo te ruego que tú uses, Señor, la palabra para edificar a ese cuerpo local, a esa congregación. Y tú hagas en ellos, oh Dios, tu voluntad, así como la haces en el cielo. Señor, pero usa al pastor Brian una vez más para la gloria de tu nombre y el bien de esa congregación. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 13 y 14 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Quiero, hermano, que fijen tu atención ahí, en esos versículos. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y como era de costumbre, Él, hermano, le refirió una parábola. Una parábola, la Biblia, es una definición simple de una parábola. Es esto: una parábola no era más que una historia de la vida real. Jesús usaba, hermano, eventos de la vida real y para transmitir una enseñanza espiritual a aquellos que lo estaban escuchando, específicamente a sus discípulos. Y en una ocasión, Él estaba con los discípulos y le dice: un sembrador salió a sembrar.
y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde había mucha tierra, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, pero porque no tenía profundidad de tierra. Y dijo Jesús, pero cuando el sol salió, la quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Si usted lleva tiempo en el Evangelio, yo sé que en más de una ocasión usted ha leído esta parábola. Y esta es la parábola, todos la conocemos como la parábola del sembrador. Y hay muchas enseñanzas en esa parábola. Pero una de las cosas, hermanos, que salen así a la vista, que están explícitas en el pasaje, es que, amados hermanos, la parábola del sembrador enseña primordialmente que si nosotros, los verdaderos cristianos, aquellos que están en Cristo, hermanos, necesariamente, inevitablemente van a crecer. Son dos cosas, hermanos, salen de la palabra. Una, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que crecer. Y lo otro que esta parábola, hermano, enseña es que no todos los creyentes crecemos a la misma vez, ni crecemos en el mismo ritmo. Pero sí, todos aquellos que estamos en Cristo, inevitablemente tenemos que crecer. Y es precisamente, amados hermanos, que quiero hablarte en esta mañana acerca del crecimiento espiritual de los creyentes. Si nosotros le preguntamos a 100 cristianos, ¿qué es el crecimiento espiritual? O si le preguntamos a los creyentes, a 100 creyentes, ¿cuál es el concepto que ellos tienen del crecimiento espiritual? Nos vamos a dar cuenta que 80, de esos cristianos, 80 nos van a dar 80 definiciones diferentes de lo que significa crecer espiritualmente. 10 nos van a responder correctamente y los otros 10 ni siquiera van a saber de qué le estás hablando. Para muchos cristianos, el crecimiento, cuando escuchan la palabra crecimiento espiritual, lo que viene a su mente es algo, hermano, místico, algo, hermano, abstracto. Pero la Biblia, hermano, enseña claramente dos cosas. Enseña que los cristianos debemos, hermano, crecer continuamente en el Señor. Que los cristianos debemos de crecer continuamente en nuestra fe. Que los cristianos debemos de crecer continuamente, hermano, espiritualmente. Pero al hablar de este tema, siendo que el crecimiento espiritual es tan importante, nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para nosotros poder entender no solamente qué es el crecimiento espiritual del cual la Biblia habla, sino que también necesitamos venir a la palabra de Dios para poder entender cómo nosotros, cómo los creyentes, cómo la iglesia crece espiritualmente. Y lo primero que quiero, hermano, mostrarte en este pasaje que acabamos de leer es la definición bíblica del crecimiento espiritual. Mira, amados hermanos, cómo comienza el verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados hermanos, Pablo describe en este versículo, al final del versículo 13, describe cuál es el propósito del crecimiento espiritual. La razón por la cual los cristianos debemos de crecer espiritualmente y necesitamos crecer espiritualmente es porque tú y yo necesitamos llegar, somos transformados, hermanos, a la imagen del Señor Jesucristo. Una persona, hermano, que crece espiritualmente, un creyente que crece espiritualmente, inevitablemente va a llegar a ser un creyente
maduro. El objetivo, hermanos, del crecimiento espiritual, el gol del crecimiento espiritual es llevarnos a nosotros a un estado de madurez en Jesucristo. Y es por eso, hermano, que es tan importante. Pablo, por ejemplo, cuando le habla a los corintios, en 1 Corintios dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso lo vemos, hermano, en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, teniendo en cuenta lo que dice Efesios 4:13 y 1 Corintios, hermano, 13, quiero, hermano, darte esta definición de lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual del creyente no es más que el proceso de maduración que distingue a los verdaderos cristianos, en el cual nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones son moldeadas a la imagen de Cristo, capacitándonos así para poder agradar a Dios en todo. Cuando la Biblia habla del crecimiento espiritual, está hablando, hermano, de un proceso de madurez, es un proceso, hermano, que nos lleva de estado de inmadurez espiritual a un estado de madurez espiritual. Y ese estado de madurez espiritual, hermano, es similar, Pablo lo define como llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, a la Biblia, nos damos cuenta, amados hermanos, que este proceso de crecimiento comienza el día en que Cristo viene a nuestras vidas y termina el día en que Cristo venga por nosotros. Pero entre esos dos eventos, nosotros, Dios, hermano, va a obrar en tal manera en el creyente que nos va a llevar de ese estado de inmadurez espiritual a un estado maduro. Y ese, hermano, es lo que está, de eso es lo que está hablando, hermano, el verso 13. De la misma manera que un niño cuando nace va creciendo gradualmente y a medida que se va desarrollando, va adquiriendo habilidades. De esa misma manera, el pecador, cuando nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, va creciendo, va desarrollando habilidades dadas por el Señor para que él pueda vivir de una manera que agrade a Dios en todas las cosas. Es por eso que el crecimiento espiritual, hermano, es tan importante. Ahora bien, amados hermanos, el versículo 13 no solamente nos describe qué es lo que es la madurez espiritual, sino que también nos describe, hermano, otros aspectos del crecimiento espiritual del cristiano. Y el otro aspecto que nos dice, amado, que nos enseña este pasaje, es que el crecimiento cristiano no es, hermano, un maratón. No es un maratón, pero sí, amados hermanos, es progresivo. Y esto lo vemos porque en el versículo 13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros los cristianos no crecemos de la noche a la mañana. El crecimiento cristiano, la perfección de los cristianos, ese proceso de madurez, no sucede, hermano, de un día para otro. Es como la misma palabra proceso indica, hermano, que toma tiempo. Toma tiempo, es de carácter progresivo. Y Pablo, hermano, nos dice que es hasta que lleguemos. Amados hermanos, este proceso va a terminar el día en que Cristo venga por nosotros o el día que nosotros muramos. Pero es necesario que nosotros como cristianos prestemos atención a lo que la Escritura dice. Si tú y yo estamos en Cristo, tú y yo necesitamos crecer espiritualmente. Tú y yo necesitamos crecer en la fe. Tú y yo necesitamos crecer en Jesucristo. Porque este crecimiento es lo que distingue al verdadero creyente del falso creyente. Si una persona dice que es cristiano y viene a la iglesia todos los días, pero no crece espiritualmente, no da fruto,
hermano, de que ha madurado en la fe, muy posiblemente esa persona no haya nacido de nuevo. De la misma manera, como decía que, hermano, nosotros, los niños crecen y se desarrollan, adquieren habilidades, lo mismo pasa con el cristiano. Amados hermanos, quiero que busquen conmigo en la Biblia, Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seáis llenos. Escucha, mira lo que dice Pablo en Colosenses. Quiero que vayamos despacio en este versículo. Colosenses, hermano, está después de Efesios, viene Filipenses y después viene Colosenses. Está ahí pegadito, hermano, el libro a la carta de los Efesios. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 10 dice: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, como parte de este crecimiento espiritual, como parte, hermanos, de este proceso de maduración que se lleva a cabo en la vida del creyente, una de las cosas, hermanos, que se hace evidente como parte de este crecimiento es que al crecer espiritualmente vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Un cristiano no puede crecer espiritualmente, no puede crecer en la fe si no crece en el conocimiento del Señor. Ahora, hay dos palabras en estos versículos que acabamos de leer que quiero enfatizarlas contigo. Dice el verso, al final del verso 9, dice que él ora por ellos, dice, y rogar que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y al final del verso 10 dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, estos versículos nos enseñan qué es crecer espiritualmente, cuál es el concepto bíblico del crecimiento cristiano. Y hay algo, hermanos, clave que estos versículos nos enseñan, y es esto: el crecimiento cristiano no tiene que ver con emociones, tiene que ver con conocimiento de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, nosotros muchas veces estamos tan enfocados en nuestras emociones, en lo que nosotros sentimos o no sentimos. Pero el caminar con Cristo, el crecer espiritualmente, no tiene nada que ver con lo que tú sientes o dejas de sentir. Tiene que ver con lo que tú sabes de Dios. Y a medida que conoces más a Dios, a medida que comprendes más a Dios, en esa misma medida tu vida es transformada a la imagen de Cristo. En esa misma medida nosotros vamos creciendo espiritualmente en el Señor. Una de las cosas por las que Pablo oraba por la iglesia era precisamente esto: que la iglesia fuese llena del conocimiento de la voluntad de Dios, que la iglesia creciera en el conocimiento del Señor. Ahora, hemos visto cuán importante, hermano, es el crecimiento. Hemos visto, hermano, el concepto del crecimiento espiritual. Hemos visto que el crecimiento espiritual, aunque no es un maratón, es, hermano, progresivo. Pero también otro aspecto del crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual del creyente gira alrededor de la persona de Cristo. La meta de los creyentes no debe ser como otros creyentes.
La meta de los creyentes, de los cristianos, no debe ser similar a otros cristianos. Nuestra meta o nuestro enfoque no debe ser tener las experiencias que otros cristianos tienen. El enfoque del cristiano es ser más y más como Cristo. Él es, hermano, el centro, la fuente, hermano, el eje de nuestro crecimiento. Y esto Pablo lo dice claramente ahí mismo en Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 20 al 21. Efesios 2, capítulo 2, versos 20 al 21, dice de esta manera, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amados hermanos, nosotros, de la misma manera que nacemos en Cristo, hermanos, nosotros crecemos en Cristo. Él es el centro, Él es el fundamento y el centro de todo nuestro crecimiento. No sé cuántos de ustedes recuerdan, cuando predicamos en estos versículos, cuando estábamos en el capítulo 2, que mencionábamos que en el tiempo de Pablo, cuando se construía un edificio, se usaba una piedra angular, y esa era la piedra principal, y todas las demás piedras que se iban poniendo mientras se iba edificando tenían que ajustar, hermano, con esta piedra angular. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando él dice que Cristo es la piedra angular de la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia como cuerpo, como congregación e individualmente va creciendo más y más alrededor de esa piedra principal que es Jesucristo. Nosotros somos transformados a su imagen. Es eso mismo, hermano, lo que significa cuando al final del versículo 13 del capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Crecimiento espiritual, amados hermanos, del creyente gira alrededor y solamente de la persona del Señor Jesucristo. Y como le decía, nuestro anhelo, nuestra meta, no es ser como los que nos rodean, sino llegar a ser como el Señor Jesucristo. Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto, no, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es precisamente ser transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, nuestro intelecto cambia, nuestra manera de pensar cambia. Ya no pensamos como las personas que no tienen a Cristo, ahora pensamos como Cristo. Hermano, nuestra voluntad cambia, es transformada, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo. Ya no obedecemos al pecado, ahora obedecemos a Cristo. Nuestras emociones cambian, son transformadas progresivamente, porque a medida de que crecemos en el conocimiento de Dios, así crece nuestro amor por Dios. Lo segundo que quiero que veas, hermano, es la evidencia bíblica del crecimiento espiritual. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos creciendo espiritualmente? ¿Ya sabemos qué es lo que es crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual es un proceso, hermano, que comienza el día en que creímos, termina el día en que Cristo venga por nosotros, y en ese proceso nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto es transformado a la imagen de Cristo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo nosotros sabemos que estamos creciendo espiritualmente? Mira, amados hermanos, nuevamente el versículo 13. Dice, mira cómo comienza, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí Pablo está, hermano, en estos dos términos,
La unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. En estos dos términos Pablo está, hermano, encerrando todos los aspectos en los cuales los creyentes debemos de crecer. Ahí vemos, hermano, cuál es la evidencia que, hermano, que nos muestra que verdaderamente nosotros estamos creciendo en el Señor. Cuando hemos llegado a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, mi amado hermano, significa crecer en nuestra comprensión de quién es Dios. Conocer a Dios, amados hermanos, es más que saber lo que la Biblia dice acerca de Dios. Conocer a Dios implica comprender la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Y a medida de que nosotros, hermanos, crecemos en el Señor, a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Él, crece también nuestra comprensión de quién es Dios y cómo esa verdad afecta a nuestro diario vivir. Quiero que mires conmigo por un momento. Vamos a volver a Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses, capítulo 2, verso 2. Amén. Dice la palabra del Señor. Pablo, una vez más, orando, hermano, por los colosenses, y en la carta que le escribe le dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Amados hermanos, crecer, hermano, una de las evidencias de que estamos creciendo espiritualmente es que nuestra comprensión de Cristo, de quién es Cristo y cómo Él gobierna y actúa en nuestras vidas, va creciendo también. Ahora, mira las palabras que Pablo usa en este versículo. Dice, para que unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Cuando Pablo habla de riquezas, está hablando, hermano, de la grandeza de quién es Dios. Nunca de este lado de la eternidad nosotros vamos a poder comprender a plenitud quién es Dios. Pero sí vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios hasta que le veamos cara a cara cuando Él venga. Pero si nosotros somos cristianos, el verdadero cristiano se caracteriza por crecer en su entendimiento y comprensión de quién es Dios. Es más que saber la Biblia, es más que conocer la Escritura, es comprender lo que la Escritura dice. Y esa comprensión de las verdades que Dios, hermano, ha revelado en su palabra, son los que transforman nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Es la comprensión que recibimos de la palabra de Dios, hermano, lo que nos moldea a la imagen del Señor Jesucristo. Nosotros, si estamos en Cristo, necesitamos crecer en ese entendimiento de quién es Dios. Pero también la palabra, hermano, las dos expresiones, unidad de la fe y conocimiento pleno del Hijo de Dios, no solamente habla de que nosotros necesitamos crecer en la comprensión de quién es Dios, sino que también en estas dos expresiones nos hablan de que el crecer espiritualmente implica una de las evidencias, otra evidencia de crecer espiritualmente es que cuando crecemos, hermano, también crece nuestra devoción a Dios. Cuando uno crece espiritualmente, cuando crecemos en la fe, también, amados hermanos, crecemos en nuestra devoción al Señor y en nuestra obediencia a su palabra. De manera que cuando a ti te preguntan, hermano, ¿estás creciendo espiritualmente? Lo que te están preguntando es si estás creciendo en tu comprensión de quién es Dios.
y si como resultado de esa comprensión estás creciendo en devoción al Señor. Uno de los grandes problemas que la iglesia cristiana ha enfrentado por mucho tiempo, y esto no es un problema solamente de la iglesia moderna, desde los tiempos de Isaías esto pasaba, y es que hay un divorcio entre lo que dicen nuestros labios con lo que realmente nuestro corazón siente. Y nosotros venimos, eso se ve por ejemplo de manifiesto en el hecho de que venimos a la iglesia, cantamos, tú eres el Señor, te adoramos, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres digno, pero cuando salimos de esa puerta para afuera, vivimos como si Dios no existiera. Hablamos como si Dios no existiera. Pensamos como si Dios no existiera. Y el Señor, hermano, hablando al pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, le dice de esta manera: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo, escucha bien, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermano, tú puedes leer, quiero que lo busques en tu Biblia para que tú lo marques. Es Isaías 29:13. Vamos a leer este pasaje nuevamente. Isaías 29:13. Dice la palabra de Dios de esta manera: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Tú sabes por qué para muchos que asisten a las iglesias hoy, adorar a Dios es lo más aburrido que pueden hacer? Porque para ellos adorar a Dios no es más que una tradición que han aprendido. Ellos vienen a la iglesia porque es lo que están supuestos a hacer los domingos. Ellos leen la Biblia en la casa porque es lo que están supuestos a hacer, porque es lo que la mamá o la abuelita le enseñó. Y de labios honran a Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios, porque se han desligado de la palabra de Dios. Y amados hermanos, esto pasaba en el tiempo de Isaías, esto pasaba en el tiempo de Jesús, y esto pasa en la iglesia de hoy. Si nosotros crecer espiritualmente, hermano, es imposible que tú crezcas en el conocimiento de Dios y tu devoción por Dios no cambie. Es imposible que tú crezcas en el conocimiento de Dios, que tú vayas creciendo en ese entendimiento de quién es Dios y tú no crezcas en tu devoción por Dios. Es imposible que tú crezcas en el conocimiento de Dios y tu amor por Él no crezca. Tu dedicación a Él no crezca. Una de las evidencias, hermano, de que estamos creciendo espiritualmente es que mi devoción por Dios va en aumento progresivamente. Para estudiar, hermano, para este mensaje, empecé a buscar cuál sería una buena definición de devoción a Dios. Busqué en diccionarios seculares, busqué en diccionarios bíblicos, pero tengo que decir que la mejor definición de devoción a Dios la encontré en la Biblia misma. Quiero que busques ahí en tu Biblia Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos capítulo 12,
Y lo que tenemos aquí en estos versículos es precisamente una definición simple pero profunda de lo que es, hermano, la devoción a Dios, de cómo luce la devoción a Dios. Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Amén. Dice la Escritura: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Amados hermanos, este hombre llega donde está Jesús, ¿sí?, para tentar a Jesús, y le dice: ¿cuál mandamiento es el más importante? Bueno, ya ustedes han leído el texto, lo leímos juntos, y en las palabras de Jesús, hermano, encontramos un concepto, la definición bíblica de lo que es devoción a Dios. Devoción a Dios no tiene nada que ver con servicio. ¿Sí lo puede ver, hermano? Devoción a Dios no tiene nada que ver con sacrificios. Una persona devota a Dios, una persona que se dedica a Dios, no necesariamente tiene que ser una persona que hace grandes sacrificios por Dios. Ser una persona, devoción a Dios, acorde al mismo Señor Jesucristo, es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es por eso que, hermano, como evidencia de nuestro crecimiento espiritual, es que nosotros crecemos en ese amor hacia Dios. Ninguno de nosotros puede, hermano, nosotros no amamos a Dios todo el tiempo, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, porque de lo contrario, si lo amáramos de esa manera, no pecáramos. La razón por la cual pecamos es porque no somos devotos a Dios. Y es por eso que necesitamos constantemente ¿a quién? A Cristo. Cristianos que están aquí, quiero hablarles por un momento a los cristianos que están aquí, aquellos que han nacido de nuevo. Una de las evidencias que tú puedes ver en tu vida y buscar en tu Biblia, en tu vida, para saber si tú estás creciendo en el Señor, es si tu amor por Dios está creciendo. Si en ese proceso de amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tú estás creciendo en ese amor. Porque esa es la verdadera devoción a Dios. Y eso te va a llevar a ti, cuando tú creces en tu amor a Dios, en tu devoción por Él, también creces, hermano, en tu amor por tu prójimo. La razón por la cual nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos
es porque nosotros en primer lugar no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Crecer espiritualmente, hermano, una de las evidencias, dos evidencias clave de que estamos creciendo espiritualmente es crecer en esa comprensión de quién es Dios y crecer en nuestra devoción a Dios y en obediencia, y crecer en obediencia a su palabra. Hermanos, hay un ejemplo en la Escritura que ilustra muy bien cómo se ve la devoción a Dios. Quiero que busques conmigo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Yo sé, hermano, que usted quizá ha leído este pasaje en muchas ocasiones. Esta María, como usted acaba de leer, era la hermana ¿de quién? De Lázaro. Lázaro y Marta. Y por otros relatos bíblicos sabemos que entre esta familia y Jesús había una relación muy especial. Una de las pocas veces que Jesús, se dice en la Biblia que Jesús llegaba a una casa, es precisamente la casa de Marta, María y Lázaro. Es por eso que cuando Lázaro enferma, ¿qué es lo que hacen las hermanas de Lázaro? Mandan a buscar a Jesús para que Jesús venga y sane a su hermano. Ahora bien, uno de los relatos de la Biblia que narra uno de estos encuentros entre Jesús y esta familia, dice la Biblia que en una ocasión estaba Jesús en casa de Lázaro y Marta, ¿qué estaba haciendo Marta, hermano? Sirviendo a Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo María? María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando las enseñanzas de Cristo. Marta estaba haciendo algo bueno para el Señor, estaba sirviéndole al Señor. Imagínate por un momento que Jesús llega a tu casa. Cuando hay una persona, hermano, importante en tu casa, siempre nosotros ponemos el mejor mantel. Si no limpiamos la casa, normalmente, ese día la dejamos impecable. Nos ponemos la mejor ropa porque viene alguien importante. Hermano, imagínate, Marta estaba haciendo lo mejor que ella podía para el Señor. Y en un momento entra a la casa y ve a María sentada y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? Conocer, crecer en el conocimiento y en la comprensión de quién es Dios. Ahora, mira, hermano, aquí en el capítulo 12 de Juan, Jesús de nuevo está, después de haber resucitado a Lázaro, Jesús de nuevo está en casa de esta familia. ¿Y qué es lo que está haciendo Marta? Marta está sirviendo. Pero dice la Biblia que María cogió una libra, hermano, de perfume de nardo puro. Por otro relato de la Escritura, hermano, sabemos, hermano, que, bueno, mira ahí mismo el verso 5. Juan nos dice, el verso 4 y 5 dice: y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo:
¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, el mismo Judas nos dice cuánto costaba, hermano, la libra de perfume de nardo que María rompió y huyó al Señor con ello. Costaba 300 denarios. En el tiempo de Jesús, hermano, nosotros leemos fácilmente 300 denarios. Pero 300 denarios era, hermano, el salario de una persona de un año. Muchos comentaristas bíblicos dicen que probablemente ese pomo de nardo puro era la herencia familiar de esta familia. ¿Usted recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Cuando uno de sus discípulos le preguntó que cómo iban a alimentar a estas personas, a los 5,000 que, bueno, solamente contaban a los hombres, pero habían 5,000 hombres, probablemente habían 5,000 mujeres también y 5,000 niños. Uno de sus discípulos dice que necesitaban 200 denarios para comprar pan suficiente para alimentar a 15,000 personas. La Biblia dice que habían 5,000, pero acuérdense, solamente contaban los hombres. Ese número, multiplícalo por 3, son 15,000 personas. Se necesitaban como 200 denarios para alimentar ese día a 15,000 personas. Y el pomo de perfume de María costaba 300. Imagínate la cantidad de dinero que eso representaba en el tiempo de Jesús. Ahora, María, hermano, porque ella comprendía quién era Cristo, porque ella comprendía quién era el Señor, ella rompe ese frasco, ¿verdad? Y unge al Señor con ese perfume. Y no solamente esto, sino que el excedente de perfume que quedó en los pies de Jesús, María con su pelo lo secó. Amados hermanos, lo que María estaba diciendo ahí, hermano, era: tú eres mi mayor tesoro. Amén. Tú eres mi herencia. Crecer en devoción por Dios implica, amados hermanos, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y eso se pone de manifiesto cuando nosotros entregamos a Dios todo cuanto somos. Amén. Cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo. Cuando valoramos a Cristo y tenemos a Cristo como lo más importante de nuestra vida. Eso es crecer en devoción a Dios. Y déjame decirte algo, iglesia, nosotros debemos orar: Señor, ayúdanos a crecer en nuestra devoción por ti. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un solo Dios. Y ese Dios es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Y por un momento quiero hablarle a aquellos que están aquí, que quizás no tienen a Cristo. Quizás están fuera de Cristo. Cuando la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, Jesús ahí estaba resumiendo los primeros 4 mandamientos. Y eso, los mandamientos, los 10 mandamientos, hermano, no es para los cristianos solamente, para todas las personas. Todos los seres humanos van a ser juzgados un día delante del tribunal de Dios. Porque, hermano, y van a ser juzgados, hermano, con el estándar de los 10 mandamientos. La razón por la cual los hombres hoy nacemos bajo condenación, bajo justa condenación, es porque heredamos una naturaleza pecaminosa. Porque somos hijos de desobediencia. No podemos dejar de desobedecer a Dios. La intención natural de mi corazón es romper los mandamientos de Dios. Es por eso que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo,
Dice la Biblia que tú estás muerto espiritualmente, bajo condenación, bajo el dominio de Dios, y bajo el dominio del diablo, perdón, y la ira de Dios está sobre ti. Pero la buena noticia es que Dios no solamente es justo y un Dios de amor, sino que Él es un Dios misericordioso. Y Él mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por ti. Amén. Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario a favor de todos aquellos que iban a creer. Para que si tú crees hoy, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, seas salvo. Si tú estás fuera de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana hemos expuesto tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que tú la grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que ella sea prosperada para aquello a lo que tú la has enviado. Señor, y ahora al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. De esta manera, mi hermano, estamos despedidos.